estar aquí disfrutando de este domingo y celebrando de que Jesús resucitó. Amén. Pues voy a orar un momento, si os parece. Gracias, Jesús, por tu persona, Dios mío, y gracias por cómo tú nos has salvado de tantas cosas, Señor. Jesús, te pido que abras los oídos, las mentes, y que tú tengas que decir a cada uno lo que necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues Jesús resucitó y es el mayor milagro del cristianismo. Muchas veces pensamos en la cruz y cómo Jesús murió por nuestros pecados, pero si te hicieran la pregunta, ¿cuál es el mayor milagro del cristianismo? A veces no pensamos en la resurrección, pero el mayor milagro del cristianismo y de toda la historia es la resurrección de Jesús. Y es por eso que a lo largo de la historia varias corrientes y varios personajes han querido atacar a esta resurrección de Jesús. Porque si tumbaban la resurrección, tumbaban al cristianismo, tumbaban a Jesús. Pero no han podido. Y tanto judíos, primeramente, los judíos, el colectivo donde desciende Jesús, negaban la resurrección de Jesús. Los romanos, luego los griegos con su filosofía, y luego más personajes a lo largo de la historia y más corrientes. Y un ejemplo de ello es esto de aquí. Ahora es tiempo de películas y demás, de Semana Santa, ¿no? El otro día en la 2 hicieron la serie The Chosen. No sé si la conocéis, Los Elegidos. Bueno, es una serie interesante que trata sobre la vida de Jesús y sus discípulos. Y los personajes sí que son bíblicos, pero las escenas, pues quizás son la trama, digamos, es un poco inventada y se intentan inspirar bastante de la Biblia, ¿no? Pero bueno, estos días son mucho de películas, las clásicas como Los 10 Mandamientos. Y bueno, por ejemplo, ayer fui a ver a mi abuelo y yo quería hablar con él y estar con él un rato, pero él quería ver una película que se llama Las Sandalias del Pescador, ¿vale? No sé si la conocéis, pero si la conoces es que es de las clásicas, ¿vale? Y bueno, muchas películas así, ¿no? Y bueno, pues me gustaría recomendar una película, yo la vi ayer, y se llama El caso de Cristo. Y es una película inspirada en hechos reales y relata sobre un periodista, Lee Strobel, en los años 80, muy metódico, muy exitoso en su profesión. Y su lema era: yo creo en los hechos, yo creo en la verdad, yo creo en lo que veo. Y ya está, y no me muevas de ahí. Y bueno, entonces tiene una familia, una bonita familia, y sucede algo en que su mujer empieza a creer y empieza a ir a la iglesia, y él entra en crisis y intenta, como periodista, tumbar el cristianismo. Y un compañero suyo, que es cristiano, le pregunta: oye, si yo quiero negar la fe, si yo quiero negar el cristianismo, ¿cómo puedo tumbarlo? ¿Cómo puedo aplacarlo, no? Y él le dice: bueno, intenta tumbar la resurrección de Jesús. Y entonces es muy interesante la historia, porque empieza a investigar y a investigar, y en cada área de conocimiento se encuentra, bueno, pues muchos argumentos.
No te voy a decir más, no te voy a hacer de spoiler, ¿vale? Así que, si la quieres ver, está en Prime Video, así que está bastante disponible. Pero sí te quiero hacer el spoiler, como ya hemos dicho, de la historia real, de que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y ya lo ha hecho Xavi al principio, pero me gustaría otra vez que a la persona que le tengas al lado no le hagas la pregunta y tal, pero le digas, Jesús resucitó. Dile a la persona, Jesús resucitó. Está solo. Amén. Y bueno, me gustaría, a través de una historia de la Biblia, sacar 3 breves reflexiones. Y la historia que me gustaría tocar, para ser más conscientes de esta resurrección de Jesús, es en Juan 20, del 11 al 18. Y bueno, como bien sabéis, Jesús acaba de ser sepultado. Los discípulos estaban en un momento muy crítico, muy de confusión. Y hay unas mujeres, es curioso, los discípulos, Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Jacobo, es curioso, no van, pero van un grupo de mujeres el primer día de la semana, que es domingo, por la mañana, a ver el sepulcro, a poner especies, un poco de incienso en la tumba de Jesús. Y una de ellas especialmente tiene un encuentro, y esa es María Magdalena. Y leemos en Juan 20, dice, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero que estaba ahí, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y luego seguiremos leyendo la historia, pero me gustaría quedarme con este primer fragmento y sacar una primera reflexión. Y es que, bueno, como decimos que María Magdalena va, y si ves la historia, los paralelos y tal, es muy interesante porque antes de entrar al sepulcro, ella avisa a los discípulos y Pedro y Juan van corriendo y Juan llega antes porque es más joven, pero no entra al sepulcro. Espera a Pedro, como respetando a la autoridad, como es mayor que él. Y Pedro entra y Juan también, y dice, y Juan creyó. Pero de Pedro no se dice nada. Y María Magdalena no entra, sino que después que los discípulos se van, ella se asoma al sepulcro y de repente ve a 2 ángeles. El uno puesto a la cabecera y el otro a los pies. Y ya no está el cuerpo, y cuando no ve que no está el cuerpo, ya empieza a llorar. Era su última esperanza, ver el cuerpo de Jesús. Y ahora ni eso, ¿no? Jesús ha muerto y ahora ni tiene el cuerpo de Jesús. Para los judíos era muy importante el cuerpo, porque era como recordar a esa persona. Y entonces ve a 2 ángeles y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo,
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto se volvió, es decir, estaba nerviosa, estaba desesperada, estaba sin consuelo, ¿no? Para buscar ¿a quién? A Jesús, pero el cuerpo de Jesús. Para rendirle de alguna forma tributo, para rendirle honor, para recordar a Jesús cuando estaba vivo. Y dice, y vio. Y este verbo es muy interesante porque, bueno, en la original refleja un contemplar, ¿no? O sea, no ver por ver, un contemplar, se quedó contemplando. Y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. No sabemos muy bien, quizás pues estaba llorando mucho y tenía los ojos pues muy lagrimosos y pues no se dio cuenta. O también, bueno, Jesús tenía un cuerpo glorificado. También en el seminario pues hemos tocado este tema, ¿no? Y Jesús pues tenía un cuerpo perfecto y claro que tenía el mismo cuerpo, pero perfecto. Entonces quizás tenía unos detalles así especiales, no sabemos, ¿no? Pero ella no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, otra vez, le dice, ¿por qué lloras? Y me llama mucho la atención porque María Magdalena ve a 2 ángeles, pero sigue llorando. Ve a 2 ángeles, que es algo sobrenatural, pero sigue llorando. Y me habla para nuestra vida. Podemos tener muchas experiencias a nivel pues de servicio o lo que sea, de ver ángeles, de sentir palabras de Dios para nuestros compañeros de trabajo, ser exitosos en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero que no nos quedemos con eso, ¿no? Sino que nos quedemos con Jesús. Que solo nos sacie Jesús, como María Magdalena. Y otra vez Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Y añade, ¿a quién buscas? Las preguntas de Jesús son muy intencionales, ¿no? Son como, parece que no sepa nada, pero lo sabe todo. Y no le pregunta, ¿qué buscas? ¿O por qué estás aquí? Sino le pregunta, ¿a quién buscas? Y María Magdalena, eso, ¿no? Pensando que era el jardinero, Señor, otra vez le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Era su esperanza, era su única esperanza, encontrar el cuerpo de Jesús. Su esperanza seguramente no era encontrar a Jesús vivo, resucitado, a su Maestro. Y me quedo con esta primera pregunta, con esta primera reflexión, y es, ¿por qué lloras? Y me gustaría preguntar esta pregunta para todos. ¿Por qué lloras? ¿Qué etapa estás viviendo? ¿Qué etapa estás sufriendo o disfrutando? ¿Qué lágrimas delante de Dios en tu habitación, cuando nadie te ve, estás llorando de alguna forma? No sé, quizás es una enfermedad, quizás es un duelo por un familiar, quizás es una situación que no cambia. Pero sentía de alguna forma que Jesús quería hoy preguntarnos, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y las emociones son tan bonitas, pero a la vez tan que nos abruman, ¿no? A veces cuando sientes esas emociones no ves nada más que eso. Pero Jesús nos lleva a más. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y sigue, seguro que conoces la historia, y si no, pues sigue y dice, Jesús le dijo, María. Y volviéndose, es decir, ya le había dado la espalda.
al jardinero, a quien pensaba que era el jardinero, ya le había dado la espalda para volver a buscar en su búsqueda, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que estamos nerviosos y buscamos aquí, allá y no acabamos de encontrar, pero solo necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿no? La voz de Jesús diciendo nuestro nombre. Y me encanta porque dice María. Y Jesús no le dice, María, soy Jesús. Simplemente le dice su nombre. Y una pregunta que, leyendo esta historia, que tenía es, aquí Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ya Jesús le había hablado, pero aún no lo había reconocido. ¿Y por qué lo reconoce cuando dice María? Es curioso, ¿no? Y bueno, yo pensando y tal, y pues pensaba, bueno, ella era una discípula de Jesús. Y ella conocía su nombre a través de la voz de Jesús. Jesús muchas veces había dicho su nombre. Y por eso Jesús, de alguna forma, María conocía su nombre a través de Jesús. Ella le dijo Raboní, que quiere decir maestro. Y a partir de aquí todo cambia. Jesús resucitó. A partir de aquí ya no es el por qué lloras. Ya todo cambia, toda su perspectiva, todo su mundo, todo cambia. Y en el siguiente punto también lo veremos. Pero en esto de aquí en verde, me gustaría plantear la segunda reflexión y es, bueno, ¿estás pudiendo escuchar la voz de Jesús en estos días? ¿Conoces a Jesús íntimamente como María? ¿Reconoces a Jesús diciendo tu nombre en los momentos difíciles, incluso también alegres? En el día a día, ¿reconoces la voz de Jesús cuando te habla íntimamente, de forma personal? Quizás estás en un punto de que estás volviendo a explorar a Jesús, la Biblia, los Evangelios, la Iglesia. Bienvenido, tómate tu tiempo, porque Jesús es paciente. Ves buscando y irás encontrando. No es alguien que alguien te tenga que convencer, porque nadie puede convencer. Ahora Melchor lo oraba. No es una tradición, ¿no? Es una relación, es una experiencia. Quizás es de las primeras veces que estás escuchando de Jesús o de la Biblia y te suena a Jesús como la primera imagen, pues Jesús en una cruz, es Semana Santa, y entonces, bueno, pues nos vienen más recuerdos quizás, ¿no? Está bien, pero Jesús de alguna forma te invita a ir más allá y a hablarle personalmente. A hablarle qué es lo que te pasa ahora, hablarle de tus emociones, hablarle de por qué lloras, hablarle de tus inquietudes. Quizás estás en una situación bueno, cuando vas en coche, ¿no? Que tienes que ir por un camino o por el otro, sí o sí, ¿vale? y te cuesta escuchar la voz de Dios. A mí, bueno, en una etapa que también pues estaba pasando es sobre todo en el trabajo, ¿no? En mi grupo pues lo compartía más de una vez. Y cómo Dios de repente en una conversación así desbloquea y digo, gracias Dios, gracias Jesús. Así que lo que yo te puedo decir es, confía, porque Jesús
ha resucitado y te escucha. ¿Sí? Amén. Y sigue ya la historia, y como tercera y última reflexión es, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. Y esto no sabemos muy bien, ¿no? Quizás pues tenía Jesús eso, ¿no? El cuerpo glorificado, y María en su ímpetu pues quería abrazarlo, y dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y ya como última reflexión es, Jesús le encomienda una misión, un propósito a María Magdalena. Y Jesús se muestra, a la primera persona que se muestra siendo resucitado, es a una mujer. A una mujer que antes estaba poseída por demonios y que socialmente seguramente no tendría una clase de alta estima. La primera predicadora de la resurrección de Jesucristo, del mayor milagro de la historia, es una mujer sencilla. Y esto nos habla de que Jesús nos da propósito, nos da misión. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Qué misión te está diciendo a ti, ahora, a mí? Y María Magdalena, después de esto, ¿se sentiría digna? ¿Se sentiría capaz? No. María Magdalena yendo a los discípulos, diciendo, ¿Jesús ha resucitado? A los discípulos. ¿No se sentiría capaz o con las habilidades para hacerlo? Pero Jesús la encomendó. Y Dios, a lo largo de la historia, es experto en dar misiones complicadas a personas sencillas. Dios da misiones complicadas a personas sencillas. Es así. Moisés no podía hablar o hablaba así como un poco diferente y liberta. Gedeón, él se siente el más pequeño y con 300 hombres libera al pueblo de Israel. David, el más pequeño de los hermanos, ¿qué decir de David? Fue el rey de Israel, pero porque tenía puesta en su mirada al rey verdadero de Israel. Y los ejemplos no acaban. Y un ejemplo de hoy en día es tú y yo, ¿no? Y si piensas que no puedes o no eres capaz en tu instituto, en tu escuela, tienes 13 años, 14 años, 15, y ves que la clase se desmorona y hoy en día está bastante mal la cosa, pero Jesús te ha puesto ahí como luz. En tu trabajo, en tu familia, lo que Dios te encomiende, la misión que Dios te dé. Y ya, para acabar, aquí pues era un resumen de lo dicho, y aquí como he puesto aquí, ¿no? Como título, un encuentro con Jesús resucitado, porque me gustaría que fuéramos hoy más conscientes de que cuando nos encontremos con Jesús hoy y durante esta semana, cuando sea, es que Jesús ya ha pagado, ya venció todos nuestros errores, todas nuestras tristezas,
todos nuestros miedos, todas nuestras debilidades. En el momento que Jesús resucita, Dios acepta ese sacrificio en la cruz y Jesús es hecho justo y por lo tanto nosotros también. Todo se traspasa a nosotros. Entonces, todas nuestras emociones, el Jesús resucitado las vence. Todas nuestras carencias de conocimiento o de dudas, está bien, es un proceso. Es normal que a veces tengamos dudas, pero Jesús resucitado ya lo ha vencido y Él nos da una claridad especial. Y como propósito, estamos por algo en esta vida. Estamos por algo mucho mayor que nosotros mismos y gracias a Dios que cada día lo vivimos más. Gracias a Dios por ello. Como iglesia lo estamos viviendo. Dios es el sentir, ¿verdad? Dios nos está llevando a más. Y como Jesús resucitado envía a los discípulos, envía a María Magdalena y cambia la historia, ¿no? No sé si hoy de alguna forma te identificas con alguno de estos tres. Y ya para acabar, me gustaría leer un versículo ahí potente que también se ha cantado. Dice en una carta a los Corintios, Pablo, un personaje de la Biblia, escribe a una iglesia, a una ciudad que se llama Corinto, y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy espero y deseo que podamos ser más conscientes de ese Jesús resucitado, que ya lo ha vencido todo. Y eso nos da un descanso, nos da una alegría, un gozo que sobrepasa toda situación y todo entendimiento. Amén. Amén.